el eco de los dientes, la oscuridad de la vieja casona de campo número era un silencio pasivo, era una masa densa que parecía presionar contra los tímpanos. Esteban ajustó la pequeña linterna de minero sobre su frente y suspiró. Como restaurador de antigüedades, estaba acostumbrado a los lugares olvidados por el tiempo, a las estructuras que crujían bajo el peso de sus propias memorias. Pero aquella casa, abandonada a mitad de las colinas desde los años 70, tenía una atmósfera cargada, casi sofocante. El encargo era sencillo pero inusual: rescatar las piezas de ebanistería del gabinete de un antiguo médico rural, el doctor Baltasar Valdivia. Según los registros del pueblo, el doctor había desaparecido una noche de invierno sin dejar rastro, dejando tras de sí un consultorio helado y una leyenda turbia sobre experimentos que ningún vecino se atrevía a detallar. Esteban caminó por el pasillo principal. Las tablas del suelo gemían bajo sus botas como si protestaran por la intrusión. Al fondo, la puerta del gabinete médico permanecía entreabierta. La madera de roble, comida por la polilla, lucía marcas profundas como zarpazos que intentaban salir desde el interior. Solo un par de horas, se dijo a sí mismo en voz alta. Su voz sonó extraña, absorbida al instante por las paredes cubiertas de un papel tapiz húmedo y podrido. Al entrar al consultorio, el olor a moho, oxalato y polvo antiguo le golpeó la nariz. La linterna iluminó una camilla de hierro oxidado, frascos de vidrio verdoso rotos en el suelo y en el centro de la habitación un enorme escritorio de caoba victoriano. Ese era su objetivo principal. Esteban se acercó y pasó los dedos por la superficie de la caoba. A pesar de los años de abandono, la madera conservaba un pulido casi natural. Comenzó a examinar los cajones. Los 3 primeros contenían expedientes médicos devorados por la humedad, con nombres ilegibles y fechas borrosas. Sin embargo, al llegar al último cajón del lado derecho, notó qué número abría. Había un tope falso. Con destreza profesional sacó un formón y una palanca de su maletín. Hizo presión con cuidado en la moldura inferior hasta escuchar un chasquido seco. El fondo del cajón cedió, revelando un compartimento secreto. Dentro número había dinero ni documentos valiosos. Solo había un objeto envuelto en un paño de terciopelo negro, tan sucio que parecía rígido. Esteban tomó el paquete. Pesaba más de lo esperado. Con lentitud desdobló el terciopelo. Era un frasco de vidrio grueso sellado herméticamente con cera verde. Dentro, sumergido en un líquido amarillento y turbio, flotaba algo que le erizó el vello del cuello, docenas de muelas y dientes humanos. Pero número estaban limpios. Algunos conservaban trozos de encía petrificada y raíz negra. Y lo más inquietante, varios de los dientes presentaban malformaciones grotescas, como si hubieran sido limados o fusionados intencionalmente para formar puntas afiladas como agujas. Junto al frasco había un pequeño libreto con tapas de cuero raído. Esteban lo abrió. La caligrafía del doctor Valdivia era apretada, temblorosa, casi maniacal. Día 14 de noviembre, leía la primera entrada legible. El dolor de muelas del pueblo número es una afección del cuerpo, es una antena. La carne busca masticar el aire. Cuando extraigo una pieza, sigo escuchando el chasquido dentro de mi propia cabeza. Los dientes número mueren al salir de la encía. Guardan la voz de la raíz. Esteban soltó un bufido, intentando desestimar la paranoia del viejo médico. Típico chiflado de siglo pasado, murmuró. Sin embargo, al dejar el diario sobre el escritorio, escuchó un sonido. Fue un chasquido breve. Un clic-clic seco y diminuto. Se congeló. El sonido número venía del pasillo ni del exterior. Provenía del frasco sobre la mesa. Esteban dirigió el haz de luz hacia el vidrio. Por un segundo creyó que el líquido se movía, formando pequeñas burbujas. Parpadeó con fuerza, atribuyendo la visión al cansancio y a la luz temblorosa de su linterna. Decidió que era momento de recoger sus herramientas e irse. Aquel lugar le estaba jugando malas pasadas a su mente. Guardó el diario en su mochila, pero dejó el frasco sobre la mesa. Número quería llevarse esa inmundicia. Se dio la vuelta para salir, pero cuando puso el pie en el umbral, la puerta de madera pesada se cerró de golpe ante sus ojos. El impacto levantó una nube de polvo. Esteban se lanzó contra el picaporte. Era de bronce frío como el hielo. Lo giró con desesperación, pero la puerta estaba trancada, como si alguien del otro lado empujara con fuerza colosal. «¡Hey! ¿Hay alguien ahí?», gritó, golpeando la madera con el puño. El eco de sus golpes murió rápidamente. Y en la pausa que siguió, el sonido regresó. Ya número era un chasquido aislado.
Era un repiqueteo rítmico, acelerado. Taca, 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 taca. Esteban se giró lentamente. La linterna enfocó el escritorio. El frasco de vidrio temblaba sobre la caoba. Dentro del líquido amarillento, las docenas de dientes se agitaban frenéticamente chocando entre sí, mordiendo el vacío dentro del frasco como una jauría de diminutos huesos hambrientos. El sonido era ensordecedor en la pequeña habitación, un masticar seco, sin carne, sin saliva. Tada, 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 tacla. El frasco se agrietó. Una línea delgada cruzó el vidrio y el líquido amarillento comenzó a derramarse sobre la mesa, oliendo a hierro purulento y azufre. Esteban retrocedió aterrorizado hasta que su espalda chocó contra la pared opuesta. Número, esto número es real, susurró con el corazón martilleándole el pecho. Un chasquido más fuerte resonó en la habitación, seguido del sonido de vidrio rompiéndose por completo. El frasco se desintegró. Las muelas y los caninos afilados cayeron sobre la caoba, cayendo luego al suelo de madera, y número se quedaron inmóviles. Las piezas dentales, impulsadas por una fuerza invisible e imposible, comenzaron a arrastrarse y saltar sobre las tablas del suelo, orientándose hacia él. Avanzaban como escarabajos de hueso, chocando sus coronas afiladas, produciendo un murmullo colectivo que sonaba terriblemente parecido a un susurro de miles de voces superpuestas. «Danos carne, la raíz quiere volver». Esteban sintió un dolor punzante en la encía superior. Se llevó la mano a la boca. La sensación era abrasadora, como si le clavaran un hierro candente en la mandíbula. Se pasó la lengua por las encías y sintió cómo sus propios dientes comenzaban a aflojarse, bailando en sus cavidades. Un chorro de sangre caliente le llenó la boca. Se atragantó, escupiendo una mezcla de fluido rojo sobre sus manos. Junto con la sangre, dos de sus molares cayeron sobre sus palmas. El horror lo paralizó. Sus propios dientes, cubiertos de su sangre, saltaron de su mano directamente al suelo, uniéndose al ejército de marfil que marchaba hacia sus botas. Los dientes del suelo comenzaron a trepar por sus pantalones. Sentía las mordeduras diminutas pero profundas atravesando la mezclilla, desgarrando la piel de sus tobillos. Gritó, pero el sonido quedó sofocado cuando sintió que más piezas dentro de su boca se desgajaban violentamente de la carne. Uno a uno, sus incisivos, sus caninos, se desprendían con un chasquido sordo, dejando cavidades sangrientas que se llenaban de un aire gélido. Desesperado, Esteban comenzó a patear a ciegas, golpeando la puerta de madera con la espalda mientras intentaba sacudirse las piezas que trepaban por su cuerpo. La linterna de su frente parpadeó y se apagó, sumergiéndolo en una penumbra casi absoluta, iluminada solo por la tenue luz de la luna que filtraba la mugre de la ventana. En la oscuridad, el sonido de la masticación era absoluto. Sintió que las piezas del suelo subían por su torso, buscando su rostro, atraídas por la sangre que emanaba sin control de su boca vacía. Intentó gritar de nuevo, pero lo único que salió de su garganta fue un borboteo espeso. Una de las muelas deformes del doctor Valdivia, afilada como un anzuelo, se clavó directamente en su encía expuesta, encajando a la fuerza en el hueco sangriento donde antes estaba su paladar. Luego otra y otra. Sentía cómo reescribían su boca clavándose en su hueso maxilar, cosiendo su carne con marfil extraño y maldito. La presión en su cabeza era insoportable, como si miles de agujas le perforaran el cerebro desde el interior de la mandíbula. Esteban cayó de rodillas. El suelo ya número se sentía de madera, sino blando, cubierto por una capa densa de esmalte y calcio que se movía rítmicamente. Antes de que la conciencia se le escapara por completo en una marea de dolor y sangre, escuchó una voz. Número venía del aire, sino de las raíces que ahora se hincaban en su propia cabeza, resonando directamente en su cráneo. La colección nunca estuvo completa, hasta hoy. A la mañana siguiente, el sol de la mañana iluminó la fachada de la casona abandonada. Un campesino que pasaba por el camino cercano se detuvo al escuchar un sonido inusual que salía de la ventana del segundo piso. No eran gritos de auxilio. Tampoco era el viento. Era un chasquido rítmico, seco y constante. Un tadaltadaltada perfecto que sonaba como si cientos de dientes estuvieran sonriendo y masticando al mismo tiempo en la absoluta soledad de la casa.